Este video es la segunda parte de teoría y análisis del circuito integrado 555. Concretamente en este video estaremos analizando las etapas de divisor de voltaje, comparadores de voltaje y la zona de descarga. Si no has visto la primera parte de este video, en la que analizamos cómo funciona la etapa de salida, el flip-flop o dispositivo de memoria y el pin de reseteo, te recomendamos que lo veas antes de ver este video, ya que estaremos retomando algunos puntos de ahí. Una vez conociendo el funcionamiento del flip-flop, cómo resetear el mismo por el pin número 4 del 555 y las funciones de la etapa de salida en el pin número 3, es mucho más fácil entender las otras etapas y el funcionamiento de los otros pines de este famoso circuito. Ahora, continuaremos con el análisis del 555 en la etapa del divisor de voltaje. Un divisor de voltaje no es más que un arreglo de dos o más impedancias, comúnmente resistores conectadas en serie. En el caso particular del 555, como puedes observar, tenemos un divisor de voltaje conformado por tres resistores en serie y la función de nuestro divisor de voltaje nos la dice el mismo nombre. Es la encargada de dividir en partes nuestro voltaje de alimentación. El divisor de voltaje se encuentra formado por tres resistores en serie de igual valor resistivo, siendo que cada una tiene una resistencia de alrededor de 5 kiloohmios. Tú mismo puedes comprobar eso, midiendo simplemente la resistencia que existe entre el pin número 1 y el pin número 8 del 555. Al estar estas conectadas en serie, se suma el valor individual de cada resistor, o sea, tendrás un valor aproximado de 15 kiloohmios. Para realizar este test, necesitarás solamente de un ohmmetro o un multímetro en la escala de ohmios para medir resistencia. Nos aseguramos que no exista ningún problema con nuestros instrumentos de medición. Y ahora sí, con nuestra punta de color negro en la primera patilla y la punta de color rojo en la patilla número 8, proseguimos a realizar la medición. Cabe mencionar que para medir resistencia, no importa en qué orden pongamos las puntas. Podemos intercambiar las puntas y la medición será la misma. También es importante mencionar que al momento de hacer estas pruebas, no debemos de tocar con las manos las partes metálicas de las puntas de pruebas o del 555 en sí. Y si lo haces, el valor podría variar y sería una falsa lectura. Como puedes observar, tenemos un valor total de 19.16 kiloohmios, que por practicidad lo estaremos aproximando a 20 kiloohmios. Que dividido entre 3 nos da un valor aproximado de 6.6 kiloohmios. Recuerda que, como ya mencionamos en el primer vídeo, existen varios fabricantes con pequeñas variaciones en sus diseños, así que no es de sorprenderse que estos valores sean distintos. Pero si llegases a encontrarte con el caso de que un 555 con un valor de resistencia ya sea muy alto o cercano a 0 ohmios, no debes de seguir empleándolo y debes cambiarlo por otro con valores más cercanos a los 15 kiloohmios.
Debido a los tres resistores con iguales valores conectados en serie, tendremos una caída de voltaje directamente proporcional en cada nodo o punto de conexión. Esto es, en el primer nodo entre el resistor R1 y R2 tendremos un voltaje igual a 2/3 partes el voltaje de alimentación o VCC. O explicado en otras palabras, si nosotros estamos alimentando al 555 con 9 voltios, en su primer nodo tendríamos 6 voltios aproximadamente. Y en el segundo nodo, o sea, el punto entre el resistor R2 y R3, tendríamos 1/3 parte del voltaje de alimentación o VCC. En ese punto tendríamos 3 voltios alimentando a nuestro 555 con los mismos 9 voltios iniciales. En resumen, el divisor de voltaje solo está dividiendo en partes iguales el voltaje con el que estamos alimentando nuestro circuito. Esto es, si alimentamos el 555 con una pila de 9 voltios, en un nodo tendremos 6 voltios y en el otro 3 voltios. Y estos serán nuestros voltajes de referencia. Los voltajes de referencia son indispensables para analizar la siguiente etapa del circuito, que es la etapa de los comparadores de voltaje. Y así, ya hemos analizado el pin número 1 o GND y el pin número 8 o VCC que conforman nuestro divisor de voltaje del 555. Ahora bien, ya analizada toda la anterior etapa, continuamos con nuestros comparadores de voltaje. Concretamente hemos decidido empezar con el comparador número 2 o C2, que como puedes ver, se encuentra conectado a nuestro segundo nodo del divisor de voltaje. Los comparadores de voltaje del 555 no son más que amplificadores operacionales con cierta configuración que se emplean simple y sencillamente para comparar una tensión variable con otra tensión fija como referencia. Analicemos lo mencionado anteriormente con su respectivo diagrama de bloques. Y para ello nos apoyaremos de un amplificador operacional o comúnmente conocido como OP-Amp. Este dispositivo se encuentra conformado por dos entradas, como puedes observar en la imagen. La entrada constituida por el signo más la llamaremos entrada no inversora. Por otro lado, la entrada con el signo menos la llamaremos entrada inversora. A su vez, estas entradas también suelen ser llamadas entradas diferenciales, y una de ambas entradas servirá como nuestro pin de voltaje de referencia, y la otra entrada será el pin de voltaje que varía. Es importante mencionar que no importa qué pin del comparador elijamos como voltaje de referencia o como el voltaje que varía, el funcionamiento sigue siendo el mismo, o sea, tanto el pin positivo de nuestro comparador puede llegar a ser el voltaje de referencia, como lo puede llegar a ser el pin V negativo. A su vez, el OP-Amp está conformado por su entrada de alimentación positiva y su entrada de alimentación negativa. Estos últimos dos pines son los encargados de energizar nuestro dispositivo, de hacerlo funcionar. Y como última conexión, pero no menos importante, tenemos el pin de salida, y es el valor que nos entrega este pin el que realmente nos interesa. Cuando al amplificador se le usa con una realimentación empleando parte del voltaje de salida a su misma entrada inversora por medio de resistores, como puedes observar en la imagen, se le conoce como circuito de lazo cerrado o realimentado. Pero el tipo de conexión que a nosotros nos interesa,
y la que el 555 emplea es la de circuito no realimentado o comúnmente llamado lazo abierto. Esto se logra simplemente con retirar los dos resistores de retroalimentación que teníamos anteriormente. Al nosotros tener nuestro op-amp en esta configuración, este inmediatamente compara las dos señales de entrada y luego determina cuál de ellas es mayor o menor. Pero además, al no tener resistores de retroalimentación, nuestro circuito entra en estado de saturación, es decir, por su pin de salida lo va a entregar todo y va a suministrar el valor máximo que éste pueda dar, que idealmente decimos que es el voltaje con el que alimentamos a nuestro comparador, o sea, VCC, aunque en la práctica esto nunca será así, pero sí que será un valor muy cercano a VCC. Veámoslo de esta manera. Supongamos que estamos alimentando a nuestro comparador con 9 voltios. Si por el pin V positivo tenemos un voltaje mayor al voltaje que se le suministra al pin V negativo, digamos que en V positivo tenemos 6 voltios y que en V negativo tenemos 3 voltios, por dar un ejemplo, el comparador analiza esas dos entradas y al ver que lo que entra por su pin positivo es mayor que lo que entra por su pin negativo, pues este, al estar saturado, por su pin de salida VS enviará aproximadamente su tensión de alimentación, es decir, nos entregará aproximadamente 9 voltios, que idealmente decimos 9 voltios. Visto desde el punto de vista de electrónica digital, podemos decir que el comparador a su salida nos está dando un 1 lógico. Ahora veamos qué pasa en la otra situación. Por su pin no inversor, es decir el pin V positivo, seguiremos teniendo los mismos 6 voltios, pero ahora, por nuestro pin inversor, pasaremos de esos 3 voltios iniciales a 7 voltios. El comparador vuelve a analizar sus dos entradas nuevamente, pero ahora ve que el voltaje suministrado al pin V negativo es mayor. Entonces, ahora, en vez de enviar una señal alta por su pin de salida, enviará una señal baja, o sea, 0 voltios. O visto desde el punto de vista de electrónica digital, podemos decir que el comparador a su salida nos está dando un 0 lógico. En resumen, cuando el pin V positivo sea mayor que el V negativo, a su salida tendremos un valor cercano al voltaje VCC con el que alimentamos nuestro comparador, o sea, 1 lógico. Y cuando el pin V negativo sea el mayor, a su salida ahora tendremos un 0 lógico. Para que nuestro circuito funcione correctamente en esta configuración, es indispensable que una de nuestras entradas diferenciales sea nuestro voltaje de referencia, que en este comparador C2 es el pin V positivo. El voltaje de referencia en el 555 se encuentra conectado a nuestro divisor de voltaje que ya tenemos y que ya hemos analizado en la etapa anterior. Ahora sí, como puedes observar,
Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar y cada vez se vuelve más fácil mientras más avanzamos. Como puedes observar en la imagen, ya sabemos a dónde va conectado nuestro pin V positivo o nuestra entrada de referencia, pero aún nos hace falta ver a dónde va conectado el pin V negativo del comparador C2. Este pin viene a ser nuestro pin de voltaje que varía, y nosotros mismos podemos hacer variar ese voltaje de manera directa. Un ejemplo de ello sería con un interruptor, como el mostrado en la parte práctica del primer video o el video anterior de esta serie de videos. Y también es posible variar este voltaje de manera indirecta o automática por medio del ciclo de carga y descarga de un condensador o por medio de algún sensor. Seguramente ya tienes una idea de dónde irá conectado este pin V negativo, y si aún no lo sabes, antes de mostrártelo, te animamos a que realices una autoevaluación e intentes deducir, sin ver otras fuentes o el video anterior, a dónde irá conectado este pin. De este modo, tú mismo puedes saber cuánto vas aprendiendo del tema. Pero antes te dejamos una pequeña pista. Este pin va conectado a una de las 4 primeras patillas del 555. Puedes ponerle pausa al video ahora y tomarte tu tiempo. Si por otro lado ya sabes en dónde irá conectado este pin, o si te tomaste el tiempo para hacer este pequeño ejercicio, ahora sí podemos seguir. Para observar a dónde va conectado nuestro pin y por fines didácticos, proseguiremos a borrar nuestras entradas de alimentación VCC y GND de nuestro comparador. Esto lo hacemos solamente para tener un diagrama más sencillo y fácil de apreciar, pero tú ya sabes que esas conexiones están ahí en todo momento. Ahora, contestando a la pregunta de dónde irá conectado el pin de voltaje que varía del segundo comparador, pues basta con recordar que nuestra patilla número 1 no es más que nuestra alimentación negativa o GND, que nuestra patilla número 3 y la patilla número 4 no son más que el pin de salida del 555 y nuestro pin de reseteo del flip-flop respectivamente, como lo vimos en el primer video. Así que la única patilla del 555 del pin número 1 al pin número 4 que nos sobra es el pin número 2, o también llamado el pin de disparo, siendo este pin al que va conectado nuestro V negativo, haciendo posible variar el comparador de manera directa por el segundo pin del 555. Ahora sí, ya tenemos las dos entradas diferenciales del comparador C2 y sus dos entradas de alimentación, que aunque no se encuentran ilustradas en este momento en el diagrama, se entiende que están ahí en todo momento. Ya solo nos hace falta ver a dónde va conectado el pin de salida de nuestro segundo comparador, que muy seguramente ya sabes la respuesta si vienes de ver el primer video. Y como es de esperarse, el pin de salida de este comparador va de manera directa a nuestro pin de seteo o ajuste de nuestro dispositivo de memoria flip-flop, haciendo posible variar dicho pin de un 0 lógico a un 1 lógico y viceversa. Y de esta manera hemos terminado con la parte del segundo comparador del 555. Para el caso del primer comparador C1 no entraremos en tanto detalle debido a que su funcionamiento es el mismo,
pero sí cabe resaltar pequeñas diferencias que veremos a continuación. Como ya se mencionó anteriormente, no importa qué entrada diferencial del comparador se elija como el pin de voltaje de referencia. En el segundo comparador dicho voltaje de referencia lo hacen por el pin V positivo, y este al estar conectado al segundo nodo de nuestro divisor de voltaje, en él tendremos una tercera parte del voltaje con el que estamos alimentando el 555. Pero en el caso del primer comparador de voltaje C1, el pin de voltaje de referencia ya no es por el pin V positivo, sino más bien por el pin V negativo, como puedes apreciar en la imagen. Y este, al estar conectado al primer nodo de nuestro divisor de voltaje, pues en este pin tendremos 2/3 partes el voltaje VCC. Véanlo de esta manera. Siempre con el mismo ejemplo de alimentar nuestro 555 con los 9 voltios, ya sabemos que en el primer nodo tendríamos 6 voltios. Para disparar el primer comparador o hacer que cambie de estado necesitaríamos de un voltaje mayor de 6 voltios por su pin que varía para que a su salida este nos entregue un 1 lógico. Por otro lado, con un voltaje menor a los 6 voltios por su pin V positivo, a la salida de este comparador tendríamos un 0 lógico. De más estaría decir a dónde va conectado el pin de salida de este primer comparador, pero de cualquier modo, como puedes apreciar en la imagen, el pin de salida de C1 no es más que el pin R de reseteo o reajuste de nuestro dispositivo de memoria flip-flop. Ahora, volviendo con las entradas diferenciales del comparador C1, específicamente su entrada que varía o su entrada no inversora V positivo, nosotros deberíamos de tener alguna forma de poder variar este pin, ya sea de una manera directa o indirecta, y esto se logra conectando dicho pin a una de las patillas externas del 555. Dicho pin V positivo va conectado directamente a la patilla número 6 del 555, comúnmente llamado pin de tensión umbral, a como puede apreciarse en la imagen. Y como ya se mencionó, al variar la entrada de este pin, variamos la entrada del primer comparador para así poder conmutar la salida del mismo y modificar la entrada R del flip-flop. De esta manera ya hemos estudiado 6 de los 8 pines del 555 y por fines didácticos ahora sí estaremos agregando la zona de salida con su respectivo amplificador inversor de nuestro diagrama de bloques, así como también el pin de reseteo con su respectivo transistor PNP. Te recordamos que estas son etapas que ya hemos estudiado en el primer vídeo, así que no entraremos en detalles en dichas zonas. Dicho esto, ahora podemos continuar con la etapa final de estudio. Habiendo analizado 6 de 8 patillas que nos quedan, seguiremos con los 2 pines restantes. Por un lado, tenemos su patilla número 5 llamada comúnmente la patilla de control de voltaje, y su nombre te puede dar una idea de su función, como el resto de los pines. ¿Se han preguntado qué pasa si ustedes, por el motivo que fuese, no quieren que los voltajes de referencia sean 2/3 partes y 1/3 parte del voltaje de alimentación? ¿Se han preguntado si el circuito que ustedes están diseñando lo alimentan con una pila de 9 voltios? Por seguir siempre con el mismo ejemplo utilizado hasta ahora en esta serie de videos, pero ustedes no necesitan que el comparador C1 y C2
se disparen en 6 y 3 voltios respectivamente, sino más bien que se disparen con otros voltajes de referencia. Pues esa es la función de nuestra apatía número 5 de control, que va conectado de manera directa a nuestro primer nodo del divisor de voltaje, y su función es la de poder variar los voltajes de referencia de manera directa y no que el 555 lo haga de manera automática por medio del divisor de voltaje en base a la tensión de alimentación de todo el circuito en general. Es debido a la función de esta apatía número 5 o pin de control que en la mayoría de circuitos lo verás sin conexión alguna, o en otros diseños lo podrás ver también conectado en serie con un condensador de baja capacitancia, como puedes observar en la imagen. En la mayoría de casos recomendamos esta última configuración con un condensador para estabilizar las señales de las entradas de referencia de los comparadores de voltaje. Continuando con la siguiente y última apatía del 555 que nos hace falta por estudiar, es decir, la apatía número 7, o por su nombre, la apatía de descarga del 555, este pin se encuentra conectado internamente al colector de un transistor tipo NPN. Su emisor conectado a GND en todo momento. Y su base, como puedes apreciar, se encuentra conectado a Q inversa del flip-flop, pero antes de su etapa inversora. En la base de nuestro transistor podemos tener dos estados en todo momento: el estado alto o 1 lógico y el estado bajo o 0 lógico. Cuando en la base tenemos un 0 lógico, al ser nuestro transistor del tipo NPN, este se encontrará en corte, es decir, por él no fluirá corriente de colector a emisor, o dicho en otras palabras, el transistor se está comportando como un switch abierto, o sea, idealmente podemos suponer que es como que no hubiese transistor en ese estado de 0 lógico por su base. Pero cuando la salida Q inversa, en vez de entregarnos un 0 lógico, invierte su señal a un 1 lógico o estado alto, el transistor NPN empieza a dejar fluir corriente, ahora sí, de colector a emisor, funcionando ahora sí como un switch cerrado. Esta apatía número 7 de descarga del 555, dependiendo de la aplicación del circuito y del diseño, lo podrás ver desconectado o conectado a otros elementos. Por ejemplo, si diseñas un circuito empleando el 555 en modo biestable, podrás observar dicha apatía número 7 desconectada, como puedes apreciar en la imagen, ya que el 555 estará cambiando su señal de salida de manera manual por medio de los interruptores o de manera automática por medio de sensores. Pero por otro lado, si diseñas tu circuito empleando el 555 en modo monoestable, astable o entre otros, sí que verás la apatía número 7 conectada a otros elementos como condensadores o resistores. Esto debido a que con este diseño, el 555 cambia su señal de salida con los ciclos de carga o descarga de un condensador. Cuando nuestro condensador principal se encuentre suficientemente cargado, en Q inversa y por consiguiente en la base de nuestro transistor tendremos un 1 lógico, empezando así el ciclo de descarga precisamente por el pin número 7 de descarga del 555. Y una vez el condensador se encuentra lo suficientemente descargado, en Q inversa ahora tendremos un 0 lógico, y por ende también lo tendremos en la base de nuestro transistor
NPN, cortando así el paso de corriente de descarga para que nuestro condensador empiece ahora con su ciclo de carga. Recuerda que de momento no entraremos en detalles en conexiones externas tales como modo biestable, astable, entre otros. Eso lo dejaremos para los próximos videos. La idea de estar viendo este diagrama con el 555 en modo astable es que entiendas la idea del pin número 7 de descarga del circuito. Así, de esta manera ya hemos estudiado los 8 pines del 555 entre el primer y segundo video de esta serie. Si te gustó el video, comparte y suscríbete. Si tienes alguna duda, no tengas miedo de preguntar. Cuando aprendemos, cualquier pregunta es válida, y de esta manera aprendes tú, pero también aprendemos nosotros. Lo importante es aprender algo nuevo cada día y ser una mejor versión de nosotros mismos. Nos vemos en los próximos videos, siempre con esta serie del 555 para seguir aprendiendo. ISO Wendy's, where y'all from? ISO, Indies. Yeah, live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild cause they flashing they is litty. Watch your steps cause these blocks be. We grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Take a walk, come with me, let me show you what